Bueno, en nombre de Paradiso les agradecemos a todos por acompañarnos hoy en la presentación de Creencia de Alejandro Archain. Presentan Graciela Perocio, Daniel Ponce y Silvina Biagio. Después va a haber una lectura de poemas a cargo del autor con música de Julia Archain, y para los que no lo conocen, es el libro divino. Graciela Perocio es poeta, profesora de letras, nació en la ciudad de Buenos Aires, publicó, entre otros libros de poesía, Balandro en Paradiso Ediciones, El privilegio de los años y El ansia en Leviatán. Está en prensa Fresias de Octubre, que va a salir dentro de poco por El Jardín de las Delicias. Ruinas Circulares publicó una antología de sus 9 primeros libros con estudio preliminar de la profesora Silvia Caledo. Sus poemas integran numerosas antologías y fue traducida parcialmente al italiano, portugués e inglés. Daniel Ponce nació en la ciudad de Buenos Aires, es poeta, escritor y docente de literatura. Publicó numerosos trabajos de colaboración periodística, ensayos y poemas en la revista de Casa de las Américas y en la revista Tipográfica, entre otros medios. Participó en la antología poética La Isla Infinita de Cuba y varios de sus libros de poesía todavía permanecen inéditos. Silvina Biagio nació en Buenos Aires, es escultora, pintora y ceramista. Realizó numerosas muestras individuales y colectivas. En la actualidad coordina sus talleres particulares de artes plásticas. Y por último, Julia Archain nació en la ciudad de Buenos Aires, es cantante, pianista, compositora y docente. Viven dentro mío fue su primer disco, participó en 2013 en la Bienal Buenos Aires. Bueno, y con ustedes acá los presentadores. Gracias. Yo escribí lo que me fue surgiendo a partir de Querencia, es un texto que se los voy a compartir, a ver qué les parece. Querencia, trenzar las preguntas con los años. Tiene un epígrafe del famoso poema de Peter Handke: cuando el niño, era el tiempo de preguntas como ¿por qué yo soy yo y no soy tú? Es octubre del 2020 en Buenos Aires. La pandemia nos sumergió en una atmósfera de mayor silencio y esa circunstancia resalta el sonido de unos pasos detrás de la puerta que da al ascensor. Abro. Alguien dejó en el piso un sobre. Dentro un pequeño libro verde. Querencia de Alejandro Archain, con la dedicatoria cariñosa del amigo que invita a recordar. Otros silencios, otros pasos temidos tras las puertas, viejas solidaridades. En mi lectura de Querencia aparece la sospecha de que Alejandro Archain viene intentando escribir este libro desde hace tiempo. Pienso que muchos de sus versos fueron, además de otros libros, el camino necesario para poder llegar a esta madurez, a este lugar que permite decir querencia, palabra exquisita, lugar y tiempo de recuerdos amados, olores, sabores, emociones, amores diversos, corazón de la memoria, cara y cruz, ternura y espanto. No podría haber título mejor. Querencia, herencia, ausencia, latencia, inocencia, querencia. Ahora puede decir las palabras atragantadas, gritos de algas, palabras que quedaron en su odisea detrás del cerco de los dientes. Querencia también como mandato. Nunca dejes las islas, nunca dejes el río, el bote bien calafateado, los remos en cruz sobre la proa. En los otros libros de Alejandro Archain siempre ha ido apareciendo la dedicatoria a sus afectos cercanos, familia que fue creciendo con los años. Me importa señalar que en Querencia, debajo de los nombres amados, Archain pone a la memoria de Ricardo Piglia. Piglia, su memoria, nombra de algún modo la familia literaria. Y me resulta imposible no pensar en Respiración Artificial, libro cumbre en la narrativa ensayística argentina.
Allí, como también en la obra de Charles Olson, citado en la página siguiente, se vuelve sobre tópicos repetidos de una historia que forjan la identidad de un paisaje, naturaleza y gesta entrelazadas. Por eso pienso que los criterios constructivos por excelencia de este libro son condensación y transposición combinados. Al transponer un suceso histórico con otro, Archai condensa poéticamente lo que una narrativa expande. Va el general Valle a morir en la penitenciaría, corre sangre sobre los ríos bonaerenses, cruje la sartén sobre la cocina, saluda a los que quedaron en la banda, a los que caen en los basurales, al general Valle en la penitenciaría. Otros sueños arrasados por los fusiladores caen muertos en José León. Volverán a morir en la continuidad de las muertes, en la epifanía de las desapariciones. Así construye y condensa la Plaza de Mayo con los aviones del 55, la misma plaza con las madres en la dictadura. Y así habrá de detenerse en su patria chica, San Fernando, querencia litoral ensangrentada por la persecución política, violencia que vuelve y vuelve, y por dentro aquel niño que no se animaba a preguntar, el niño que va creciendo libro a libro para poder decir, para poder entender, cerrar no, nunca cerrar, no, cruje la tarde. Agria violencia originaria, una comarca de esteros, lagunas, palmares y unos labios, unos ojos, mis caballos. La cita al comienzo del libro es de Francisco Madariaga. De todos los poetas del litoral, el que más nombra lo extremo de una tierra a machetazos, de sol ardiente y frío ardido, de aguas y cuchillas del monte y del fuego de cuchillos templados en acero y sangre. Cuchillas, cuchillos, facones, nada más que golpes hacia la luz de la mañana. Canto, canto, rezo una plegaria, recorro las cuentas del rosario de la abuela sobre el catecismo del viento. Duro rezo en estos ríos de San La Muerte y del Gauchito Gil, frente a las campanas de Nuestra Señora de Aranzazu. El rosario por un lado y la plegaria dicha en las capillas de los muelles por otro. Vivencias distintas de esta roja tierra de peregrinaciones hacia el exilio, empujadas por la intolerancia a la idea diferente, empujadas al borde de la patria, hacia los refugios limítrofes, Banda Oriental, Brasil, Paraguay, Patria Grande, vivencias distintas del rigor y serie de mujeres también distintas al borde o en el centro de lo tremendo. La madre, la abuela, la hermana que recibe los hijos del que huye, las mujeres de moneda en la ranura, con la sesgada alusión a tu unión, las mujeres del despertar del deseo, la mujer de la cocina y su lengua quichua, la mujer desata su trenza, mientras la pava grita sobre la hornalla, el frío sube por los pies y aplana la voz del radioteatro. Es, como bien sabemos, la mujer del pobre, el último eslabón en recibir el dardo cruel del patriarcado. Cuando la impotencia lleva al alcohol, el bebedor golpea, el hombre embiste, otra vez sobre el cuerpo desdibujado. Pero para el niño que crece, que irá creciendo libro a libro, y aunque se nombra los brillos sobre los muelles de todas mis infancias, la querencia no es suma de cosas, sino una sola embarullada, porque aquello que quedó oculto son pliegues en la memoria. Las mujeres que me despiertan me desvelan, aquellas mujeres perdido entre sus piernas, en el tiempo que el niño andaba, brotaba cada mañana junto con el árbol, se resistía todo lo posible a lo que le indicaban. Sí, mandato y rebeldía, pero ¿qué pueden órdenes frente a perfumes, frente a los olores elementales de la vida? En el tiempo en que el niño andaba, se metía en la cocina en vísperas del cumpleaños de abuela,
Callado miraba la masa extenderse sobre la mesa de madera con el palo de amasar, callado ante la masa de las empanadas que la vieja cocinera, llegada sin fecha de nacimiento ni documentos de ser, estiraba con el palo. La veía cortar la carne por las noches, hablaba con su comadre en quichua. Pregunto, ¿se pierden? ¿Se confunden? De eso se trata. En la querencia, parece decirnos el libro de Archain, todo está amasado como un uno una. Se pueden mencionar los ingredientes de la masa, pero imposible es aislarlos, al menos vitalmente. Se hará una operación intelectual, recurriremos al estudio, a la familiaridad con Piglia, pero esta, la familia del universo pulsional en la infancia, esta es otra cosa. Aquí lo oscuro ilumina, se balbucean los silencios que llegan extendidos en la siesta. Aquí las lenguas se funden y confunden decir y no decir. No digas, no sigas, no. Seguro cuando arranque con la palabra y diga, no sigas, no digas. ¿Por qué no decir cuando debemos decir? Utilizar la palabra, el grito. ¿Cómo decir? ¿Cómo preguntar en la desnudez de nuestra impotencia, cuando ya desde los primeros años se ha sufrido la mordaza? No me animaba a preguntar, a mostrar vergüenza, porque padre fuera de mierda, porque fuera peronista de mierda. Canto como grito, final extremo del hachazo en el Zapucay, alarido de infierno, patria y no patria, antipatria. ¿Por qué fuera negro de mierda? ¿Por qué peronista de mierda? No, no me animaba. Voy en la dirección a la que me llevan todas las preguntas, como la mujer su trenza, ajustada en la mañana, deshecha hacia lo oscuro. Así escribe el poeta esta historia, su historia, pero nuestra historia, y la historia de los que no la tienen. No están porque no son, porque no fueron, son ausencias en el país de los aullidos. No están porque no eran o serán, son, fueron, entes fueron. Los ríos mesopotámicos cuentan un destino de crueldad desde los muelles cargados de antiguas historias que las islas aúllan con ráfagas de viento, con el valor que llega a pura sudestada. Sin embargo, sabe Archain que los ríos nunca son iguales, tampoco las orillas. Sabe Archain que la sombra que busca solo es la misma a la misma hora en la misma tierra. Aquí, donde finalmente el niño pregunta y busca entre los nombres olvidados, intentando pescar una verdad con apenas un alfiler doblado. Pregunta y vuelve a afirmar querencia, inocencia, a recordar al padre muriendo a consecuencia del tabaco, pero concluye en que hoy no hay modo para él de sostener el hundimiento que no sea la mirada poética. No hay mano que cobije la ausencia de la luz. Me queda en la soledad una mirada sobre la deriva de nuestra querencia. Por eso Alejandro Archain escribe e insiste, navegando aún sin agua en esta patria, en este bote nuestro, mal calafateado como toda nuestra historia. Muchas gracias, Graciela. Muchísimas gracias. Sigue Daniel entonces. Dale, vamos con Daniel. Me toca hablar después de un gran texto y con mucha coincidencia, con mucha empatía con lo que leyó Graciela. Y bueno, la verdad le agradezco las palabras porque me alivia el camino. Pero en verdad pensaba, ¿no? en
en escribir algo y finalmente hice unos apuntes después de cranear el tema de la presentación y las presentaciones. Con Alejandro nos hemos reído en algunas presentaciones, otras hemos hecho, y uno dice, bueno, es como a la antigua, un espaldarazo, pero lo tomo como un acompañamiento, y especialmente por este libro que a mí me toca mucho en lo personal. Lo leí 3 veces, marcándolo, y entonces yo decía, bueno, finalmente me encuentro con un poeta amigo, con un poeta viejo, buenamente viejo, afortunadamente viejo, en el mejor sentido. Entonces uno lo que hace es tratar de mirar a la biblioteca, tratar de buscar inspiración. E inmediatamente, después que en la segunda lectura, empecé a pensar en el tono elegíaco que tienen muchos de los poemas, ¿no? Y empecé a pensar en elegías que me habían gustado, que son muchas. Y después me empecé a pensar que este poeta viejo, buenamente viejo, se entroncaba, se enlazaba con una serie de cadenas de elegías que arrancan casi desde el Evangelio, casi, no sé, desde el Eclesiastés. Entonces pensaba, no sé, en Barbieri, ¿no? en la balada del río Salado, pensaba en Castilla. Es capaz de escribir una elegía a sus tías, y dice el solo estar de mis tías, ¿no? Como unas presencias que están ahí en su memoria y que impulsan imágenes. Y también en una elegía que escribió haciendo pensar a un caballo que homenajea a su jinete, a su dueño. Y yo dije, bueno, todos estos hombres, mejor dicho, Archain se está acercando a todos estos hombres, a estos hombres que están como tamizando un montón de emociones, un montón de experiencias y un montón de historias. Y me fui más lejos, y yo dije, ¿pero dónde arranca todo este tema? Y agarré un libro que un profesor que tuvimos con Alejandro hace muchos años me recomendó, que son las arcaicas elegías griegas, ¿no? Entonces yo dije, claro, no es viejo Archain, es arcaico. A pesar de que al principio, cuando yo me miraba ese libro de Gredos, decía arcaico, ¿no? Sonaba como peyorativo. Y uno lo piensa después como la enorme metáfora de la decantación, ¿no? Como algo perdurable, como esa estructura que se va repitiendo y que se transforma en una especie de invariable, como dicen los antropólogos, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué me impactan tanto estos temas? No solo por el afecto, por las charlas, esa lectura estuvo demasiado impregnada de un montón de circunstancias que ya llevan muchos años, y un montón de coincidencias estéticas y políticas. Y yo dije, qué buena manera de escribir elegías políticas, arcaicas y modernas al mismo tiempo, y a la vez parecía, en gran medida, y no es salamería. Sabe Alejandro que me gusta mucho el humor y sobre todo reírme de mí mismo. Y no lo digo con salamería, sino que parecía escrito para mí, ¿no? Lo que lee Graciela de las circunstancias trágicas de Valle impactan en mi familia. Tiene que ver con mi padre. Tiene que ver con una historia que hemos compartido mucho con Alejandro. Pero además me parecía que había encontrado las metáforas precisas. Y yo dije, bueno, el camino no es sacar el postestructuralismo y basarme en la materialidad del texto y encontrar relaciones y ver la manera, sino decirle que a mí personalmente me pareció que era un libro que me lo había escrito o que yo había delegado en su escritura, lo cual me parecía que era la mejor forma de presentarlo o de acompañarlo. De eso se trata, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿cuáles son estos temas? En principio un tema tan viejo como Archain y tan viejo como Arquíloco, ¿no? El tema del río, ese río histórico que Graciela fue señalando, ¿no? Ese río, diría, ontológico,
que va definiendo los accidentes de la materia, ¿no? Esos que pueden ser esas señoras que trabajan, el chico que pescaba con un anzuelo hecho con un alfiler doblado, el tema del río en las islas, que también tiene tanto que ver conmigo, porque pasé mi infancia ahí. El río como una constante, como un continuo, y después un montón de fracasos, un montón de dolores, un montón de historias a revisar. Un río donde hay desaparecidos en barriles de cemento, ¿no? Un río que además valora, ¿no? Son elegías que valoran, valga la redundancia, el valor del trabajo, ¿no? Eso que no solo es acuciante para nosotros, sino que fue el gran enemigo de los dominadores, ¿no? Eliminar el trabajo, eliminar el empleo, eliminar el pago por todo eso, porque sabemos que lo definen como costos. Entonces yo dije, bueno, además los guiños, Graciela lo señaló, ese buscar ese entramado, esa biblioteca mental que tiene Alejandro, ¿no? Con Madariaga, con ese guiño a Tuñón, ¿no? Esa vida en la ranura, ¿no? Yo siempre digo, ese poema que lo podría haber escrito Art, y sin embargo lo escribió su amigo, y bueno, todo ese entramado cultural y político. En definitiva, me encontré con un libro que escribió parte de mi historia, en forma elegíaca, pero además sin algo que tiene la elegía clásica, sin la lamentación, ¿no? Admiro la elegía a Ramón Sigé, de Hernández. Todos queremos quizá a ese gran poema. Pero lo siento más cercano a Manrique, lo siento más cercano ¿no? a esos poetas griegos, y básicamente a un poeta que a mí me apasiona, y que me parece que, si a mí me dijeran, ¿cómo definirías este libro? Mira, con los dos versos de East Cocker, de Eliot, ¿no? En mi fin está mi principio, o en mi principio está mi fin, ¿no? Un poco esa revaloración cultural aquerenciada de aquello que no debe morir, por lo menos en la palabra del poeta. Esa es quizá la misión de la elegía, aquello que murió, pero que no debe morir, que simbólicamente debe todavía significar, debe crear sentido, o por lo menos debe testimoniar. Es un libro que está lleno de testimonios, vuelvo a repetir, que me impactan. Y los temas me parecen también cruciales para los poetas arcaicos, el tiempo, ¿no? Y los mencionados, ¿no? El caso de Eliot, el caso de Castilla, el caso de Barbieri, el tiempo, la memoria, el trabajo, la vida compartida. Graciela ha hecho mucha referencia a eso, que me toca en lo personal también. Y un tema ético-político además, ¿no? Que es el tema de la lealtad. La lealtad a ciertos sentimientos, la lealtad a cierta forma de concebir lo político, y en definitiva la lealtad a los vínculos. Así que debo decirles que este libro que ha escrito Alejandro, en realidad lo quise escribir yo. Esa es la verdad, y lo ha hecho él. Por mí, o sea, me alivió del trabajo, y me obligó a volver a la biblioteca. Pero si me preguntaran por qué hay que leer este libro, si fuese ese uno de los objetivos de las presentaciones, aunque yo estuve una vez en una presentación donde uno de los presentadores confesó que no había leído el libro que estaba presentando. No es el caso mío, ¿no? Es una cosa increíble. Pero bueno, ha ocurrido. También he estado, me han contado, no estuve, en una presentación donde un presentador presentaba un libro y Juana Vignosi, ¿no?, contradijo lo que el tipo decía y se ofendió. Una cosa increíble. No va a ser este el caso. En este caso no, porque lo sentí yo al libro y lo escribiste vos. Entonces lo vamos a defender juntos. También recordé un prólogo de Faulkner, que no te pase esto, que escribió en contra de su propio libro. Y escribió Santuario, y entonces su editor le dijo, pero escúcheme, usted no puede presentar esto, Faulkner. Pero bueno, en definitiva, más que una presentación es un saludo
y un agradecimiento, y el placer de haber leído este libro, y estos temas, el tema de un poeta viejo, arcaico, que piensa sobre, qué sé yo, sobre el paso del tiempo, y sobre las cosas que no deben morir. Qué problema, ¿no? Bueno, eso nomás, y gracias. Muchas gracias, Daniel. Por Muchísimas favor. gracias. Por favor. Un abrazo desde acá y un aplauso. Bueno, Adriana, sigue Silvina. Sigue Silvina, dale. Hola, buenas tardes. Cuando Alejandro me pidió que ilustrara su libro, tuve enseguida la convicción de cómo debía encarar el trabajo. El concepto con el cual me manejaría era de mantener las sensaciones y todos los sentimientos que había producido Querencia dentro mío durante la lectura. Apenas tuve el texto entre mis manos, lo leí de corrido. No podía dejarlo. Querencia, desde sus primeras palabras, me llegó profundamente. Vi el río, el delta, las historias quebradas, el horror, la tristeza, la melancolía, el sexo y el amor. Todo llevado por un ritmo que, si tuviera que ponerle una imagen, diría que es como remar sobre las aguas del río. Alejandro, con la fuerza del remo en el agua, desliza las historias y las imágenes. Una y otra vez, con fuerza, introduce el remo en el agua y nos desliza entre las palabras sonoras, llevándonos a hacer un viaje. Nos sumerge en un mundo propio y conocido, en imágenes donde nos percibimos. En base a esa sensación, mi concepto fue que los dibujos no podían interrumpir el fluir del texto. Las imágenes estarían ubicadas al final y serían lo suficientemente calmas para dar tiempo a que el lector pueda permanecer en ese mundo y darse también el tiempo para volver al presente. Un tiempo como cuando uno observa el río calmo, donde en la superficie las pequeñas hojas son llevadas por la corriente que se perciben sostenidas por una oscura turbulencia. En los dibujos me apoyé en las imágenes del paisaje, acentué y marqué la luz, el vacío, la ausencia y la pérdida, también la presencia. Solo al principio del libro puse un dibujo, con el cual quise darle un guiño al lector, para iniciarlo o para presentarle esa voz quebrada y unida que encontrara en Querencia. Agradezco a Adriana por su ayuda, dedicación y por el gran hallazgo de esa etapa sutil y delicada. Y agradezco especialmente a Alejandro por haberme invitado a participar de su proyecto y por su confianza en mi trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Paradiso Ediciones, a Adriana Joel, a Américo Cristófaro, ellos por su apoyo permanente y por la excelente edición de Querencia que hicieron. Muchísimas gracias. A Graciela y a Daniel, bueno, no tengo palabras para agradecerles. Muchísimas gracias por la cuidada lectura, por sus conceptos, por sus generosas relaciones con entrañables poetas, con los cuales uno, sé que ellos, sé que ustedes y yo siempre nos sentimos acompañados. Muchas gracias y por su tiempo, por la dedicación. A Silvina también, a Silvina que me acompañó, como ya dice, en este proyecto, con sus dibujos, con las ilustraciones, y que ayudaron también a completar con lo visual lo que trato ahí de expresar, y como bien dijo Silvina, tan cuidada la edición a partir de esas ilustraciones que hizo Adriana. A Julia le agradezco muchísimo por su acompañamiento. Ahora vamos a hacer una lectura con su teclado, con su piano, y bueno, también muchas gracias a Julia por acompañarme, y a Juanpi Talabán, que el técnico que también tengo acá detrás de cámaras, pero sin cuya ayuda no, esto, como se suele decir, sin eso no hubiera sido posible. Por lo menos con mi poca sabiduría electrónica no hubiera sido posible. Así que gracias a todos,
Vamos ahora entonces a los poemas, vamos a hacer la lectura y con eso terminamos. Gracias Adriana y gracias a todos. Vamos para la lectura, vamos Julia. Canto, canto, canto cuando comulgo con los dichos del tiempo, la máquina del decir, de respirar palabras sobre una lengua que vibra. Cada sombra tendida incorpora la noche que viene hacia mi cuerpo, algo lento que cabe en la andanada de los sueños, nada más que golpes hacia la luz de la mañana. Canto, canto, rezo una plegaria, recorro las cuentas del rosario de abuela sobre el catecismo del viento. Monedas en la ranura y la vida color de río. En la belleza de la noche, la mujer sueña, abre las piernas, moja los dedos color de rosa. Llega un ruido de motores desde la pendiente del cauce, más allá de la sombra de los álamos. Barro, madera y agua, adobe en islas de horas aletargadas, nostalgia de inmigrantes, gallegos, vascos, tanos, mimbre, cáñamo y la pesca en sombra, domingos de traje marrón y cinta al cuello, filete obsesivo una y otra vez del isleño a las 6 de la mañana. El limonero canta sobre el pájaro que despierta a la mujer que duerme con sexo acurrucado. La marioneta quedó huérfana y los vestidos que la mamá le hacía alimentan polillas. Ella eleva la mirada, cruje, amamanta verdades sobre la sombra del ceibo. Cepilla a la mujer el largo cabello que llega hasta su cintura, mate a mate, enigma entregado al ritmo de las olas, pura arbitrariedad del viento, carrera perdida de antemano, sombra anulada por el sol, preguntas sin respuestas, anhelo desatado, mano tocando lo que puede, abierta la ventana, deja ver la correntada del arroyo, placer de mirar, de elevar los ojos sin distancias, como una nube agrietada por el sol. Decido andar, ser el que va con vos, ser nosotros entre psicópatas que se deslizan por las alcantarillas, miradas por encima del hombro, recitando salmos entre dientes apretados, lenguas pastando con olor a muerte, tiempo quebrado a fuerza de odio, grietas que dividen la vereda del sol y dejan expuesto el dedo acusador. Vamos andando, sintiendo balas, buscan, perforan, laceran y chupan, absortos los mismos, los que no son porque no están, ahora como antes muertos, en los basurales como ecos en la noche, odio inyectado en los ojos del águila depredadora, del salto mortal por el deseo, bronca e ilusión tejida en mañanitas con gorriones. En la ciega mañana se interroga, camina con las frutas en el delantal,
recorre la orilla atenta como abuela con el tejido sin que se salten los puntos, atenta a lo que viniera, escucha el susurro que nace de las islas en su navegación entre los ríos y arroyos que conoce por su elevación, en el blanco vapor las envuelve en otoño. En el olor de las manzanas y ciruelas chorreando y elevando su jugo por lo más alto del ciruelo, silencio en la mañana sin crepitar, como en los mediodías sin asombrar, como en la tarde puro ir hacia lo oscuro. Una pura excitación que humedece en la ausencia de palabras. Cruje el aceite sobre la sartén. Cuchichean las comadres en quichua en el silencio de la noche. Va el general Valle a morir en la penitenciaría. Corre sangre sobre los ríos bonaerenses. Cruje la sartén sobre la cocina. Saluda a los que quedaron en la banda, a los que caen en los basurales, al general Valle en la penitenciaría. Otros sueños arrasados por los fusiladores caen muertos en José León. Volverán a morir en la continuidad de las muertes, en la epifanía de las desapariciones. La siesta se prolonga y a la niña anciana se le quema el vestido con el brasero que le devuelve la sangre cada invierno en el sillón de la quinta. Las mojarras se secan en el balde sin agua y la tarde se expande con la elevación de una nube pasajera entre el jugo de la parra y el olor de las magnolias. Abuela cumple años en la quinta. Las gallinas y el pavo se mueven a ritmo nervioso por los ladrillos del patio olfateando un final a cuchillo. Se preparan las celebraciones. Lo oscuro ilumina y se balbucean los silencios que llegan extendidos de la siesta. Los bombardeos sobre la plaza se disipan con los asesinos rumbo al Perú. Quedan muertos sin nombre sobre Irigoyen, Bolívar, Rivadavia. El general asesinado en la penitenciaría queda como lección de los fusiladores y sus balas, cuando la razón ha caído aniquilada y la suerte está echada y los descamisados transitan los vagones del Mitre, el Roca y el Sarmiento. Dormir y despertar en San Fernando de la Buena Vista. Acudir a una plaza tendida de costumbres y censuras. Ser peronista de mierda. Padre fumando sus particulares negros sin filtro que le tiñen los dedos de amarillo y alimentan el cáncer que el senador peronista arrastra con su bastón por la barranca, que invita al doctor a perder la vista sobre el río hacia las islas, recuerda las inundaciones en las conchas, las bombas sobre la Plaza de Mayo, y tuerce la cabeza, su dolor en el cuello, como si acomodara el cáncer de laringe. Un té a las 5 de la tarde. Jugos de naranjas amargas, siesta en la quinta, abuelo como sombra en los choclos. Suenan las campanas de Nuestra Señora de Aránzazu. Madre trepa a la magnolia
con su vestido de 15, la magia de los patios eleva la luz para que ilumine el río. Yo navego sin agua, encima de este bote, mal calafateado, como toda nuestra historia. Nos esmeramos en voltear el propio vuelo, en empujar aquello que puede deslizarse junto a nosotros hacia la punta del faro. Cometas, cometas, cometas que recorren los hilos de la historia desde su propia altura, abismar en la crecida de los labios la saliva que brota desde los gritos ahogados. Los ríos nunca son iguales, tampoco las orillas. Iguales no son los ojos que buscamos. Los vientos cambian, al igual que la flor de primavera. El remo se hunde en el agua, siempre con una inclinación diferente. Las hojas nunca caen lejos de su sombra. La sombra solo es la misma, a la misma hora, del mismo día, en la misma tierra.